En la primera parte lo que quisiera es enfatizar un resumen de lo que muchas personas vemos como una gran aspiración para nuestra vida cotidiana y en particular nuestra relación con la movilidad en la ciudad. Entonces yo la resumo en 5 grandes tareas que tenemos pendientes. La primera, como ya sabemos, es la gran apuesta por el transporte público, el transporte colectivo, el transporte que nos va a permitir ir codo a codo con otras personas y relacionarnos diariamente. Es un transporte que probablemente va a incluir buses, pero también un tren. Sabemos que hay una gran discusión de si es tren, tranvía, metro. Yo no quisiera entrar en esa polémica, sino enfatizar que sabemos que tiene que ser una inversión grande en transporte colectivo. Otra gran tarea que tenemos complementaria, ¿verdad? No es para que compitan, es que el centro de la ciudad cada vez tiene que ser más orientado a las personas. Es decir, imaginemos llegar a San José o al centro de las ciudades costarricenses y el centro le va a pertenecer a la gente. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener que irnos poniendo de acuerdo para ir haciéndole la vida más difícil a todos los carros y buses y bicicletas, bueno, bicicletas no, motocicletas que entran al centro de la ciudad. En ciudades donde esto ya se está haciendo, la verdad es que da ganas de caminar, da ganas de estar ahí, la ciudad siente uno que le pertenece. Entonces esa ciudad caminable es esa otra gran tarea. Otra tarea, y estoy seguro que hay gente en la audiencia que se siente muy identificada con esta causa, es la gran causa de la bicicleta. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de ir libremente con una bicicleta y que sabemos que es seguro, que hay una vía exclusiva, sabemos que son momentos de mucha felicidad. Hay muchas personas que ya lo quieren hacer en Costa Rica y lo están haciendo. Todo el corazón para estas personas, no siempre es seguro y no se vale que las personas que quieran ir en bicicleta tengan el miedo de que puedan morir en ese intento. Entonces esa tercera tarea que tenemos pendiente es democratizar el espacio para que quien quiera usar la bicicleta lo pueda hacer. Otra cuarta tarea que nosotros tenemos y que es a veces muy olvidada, pero que a mí en lo personal me parece indispensable, es el tema de los camiones. Es el tema de las grandes muflas que vemos en la ciudad, en las carreteras. No sé cuántas personas que están en la audiencia han tenido esa experiencia de estar detrás de un camión que les está echando humo todo el tiempo. No solo es irritante visualmente, sino que usted sabe que el olor que le va a quedar hasta le puede dar dolor de cabeza. Nosotros tenemos que tener esa conversación y no tiene por qué ser un gran pleito como pasa a veces, ¿verdad? Con los temas difíciles. Tiene que ser una conversación orientada a soluciones, pero el punto es que llegó la hora de abordar el tema de los camiones. Y una quinta tarea que, como saben, quizás es la tarea en la que estoy muy involucrada, es el tema de la movilidad urbana electrificada. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que tenemos que hacer una gran reconversión tecnológica, innovadora, valiente, ¿hacia qué? Hacia buses que no solamente sean limpios y dignos, sino literalmente cero emisiones, hacia motocicletas, cero emisiones, hacia carros, sobre todo del Estado, que sean cero emisiones, que no tengan mufla, que estén básicamente listos para usar nuestra electricidad. Como sabemos, ya hay camino avanzado en ese tema. Vienen, por ejemplo, flotas estatales, 100 carros del ICE, viene una prueba con 3 buses eléctricos con cooperación alemana. Y también en este campo tenemos que tener la capacidad de involucrar a los que ofrecen servicios, ya sea de taxis, ya sea de Uber. Tampoco voy a entrar en esa controversia, es un tema pendiente. Muchas veces en estas discusiones ciudadanas que tenemos, en el momento en que usted menciona movilidad eléctrica, se piensa que es solo eso y que no se está pensando en lo demás. Entonces, justamente por eso hice un recuento de las tareas que tenemos para reforzar la noción de que es un portafolio, desde transporte público hasta electrificación de flotas del Estado.
es un portafolio que nos va a permitir agarrar a cada uno el pedazo del portafolio con el cual nos queremos comprometer, pero no podemos hacer todo a la vez. Entonces, en esta primera parte lo que quisiera enfatizar es que esta aspiración ciudadana que ha venido latente en los últimos años, este año se convirtió en una tarea mucho más visible y por eso es que estamos viendo más artículos de prensa, más iniciativas ciudadanas, más energía vital en esto y este evento es un ejemplo de ello. Es muy fácil, es muy fácil vivir en nuestras burbujas temáticas y no ver la relación con otros dominios, otros temas, y entonces caemos en esta trampa de pensar que mi tema es más importante que tu tema y entonces yo quiero que mi tema se discuta porque es el que cuenta. Una cosa que hemos aprendido en estos años de trabajo en cambio climático es que esos debates no nos llevan a mucho. Entonces, ¿por qué estoy apuntando esto? Porque en este gran debate del cambio climático hay dos vertientes y las dos son importantes y a las dos hay que ponerle ganas y recursos y cerebro y hasta corazón. La primera es la gran tarea llamada de descarbonización, una palabra que tal vez no es muy ciudadana, pero que en esencia significa dejar de importar tanto petróleo. Cuando uno oye descarbonizar la economía, lo que significa es crear un tipo de prosperidad que nos permita vivir mejor, pero que implique reducir la cantidad de petróleo y por ende gasolina y diésel que consumimos para nuestro transporte. Entonces, en esa gran tarea nosotros como país, como ciudad, como personas que queremos ponerle energía a la transición a una movilidad diferente, necesitamos combinar todos estos elementos de discusión transporte, de discusión ciudad, discusión movilidad y meterle este elemento de descarbonización para que realmente sea una agenda que nos permita no solo caminar mejor y tener una mayor salud en nuestra vida cotidiana, sino dejar de depender de esos combustibles fósiles tan complicados. Y ahí lo que quiero decirles es que por favor no caigamos en la trampa de decir que por el hecho de que Costa Rica tiene emisiones bajas, que por eso no hay que hacer nada, porque las emisiones son bajitas y no afectan la atmósfera y entonces de hecho hay gente que dice que la mitigación es una bombetada. Hay que tener paciencia con esos argumentos porque no están bien informados en el sentido de que puede ser que nuestras emisiones a la atmósfera sean bajas, eso no es el punto es que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es profunda, es cara y no es justa porque está usando el país plata para traer estos combustibles fósiles que crean cambio climático cuando podemos usar electricidad nuestra, renovable, y que está ahí. Entonces, esa discusión hay que tenerla, y hay que tenerla con muchos datos y con mucho involucramiento de gente que no sea climática, justamente. Economistas, ingenieras, arquitectos, toda la gente que tiene que ver con la toma de decisiones para crear infraestructura de ciudad, de transporte. Punto y aparte. El otro tema que tratamos muchísimo en materia de cambio climático es la gran agenda de la resiliencia, una palabra preciosa, una palabra que debemos cada vez entender más, ¿verdad? Es ese concepto de cuando viene a un ecosistema y le viene un shock externo, la capacidad de ese ecosistema de dar de vuelta y de ser fuerte y resistir esos cambios o absorberlos y luego salir adelante. Lo vemos también con personas resilientes, ¿verdad? Estas personas que les pasa de todo y ahí siguen. En esta gran agenda de la resiliencia, obviamente el tema no es tanto bajar la dependencia de los combustibles fósiles, sino más bien literalmente aceptar nuestra vulnerabilidad y decir qué podemos hacer dado que somos vulnerables ante los impactos climáticos que van a golpearnos. Recientemente hemos tenido una situación muy dolorosa con Nate y anteriormente con Otto, y el punto no es decir
que esas tormentas o que este huracán el año pasado fue producto del cambio climático. Ese no es el punto. El punto es que son recordatorios de eventos climáticos extremos que se pueden agravar en intensidad justamente porque el planeta se está calentando. Entonces, lo que sí está establecido es que conforme avance el cambio climático, las tormentas o los eventos climáticos extremos como la sequía se van a hacer más frecuentes y más intensos. ¿A dónde voy con estos dos puntos de descarbonización y de resiliencia? Al punto de que para realmente ponernos las pilas y realmente entrarle al tema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En serio, tomarnos en serio la planificación. Tomarnos en serio que no se pueden resolver esos temas en 4 años, que no va a poder venir nadie a decirnos que en 4 años va a poder hacer un sistema de movilidad urbana absolutamente descarbonizado y resiliente en 4 años, ¿verdad? Eso ya no estamos para conversaciones que intenten resolver profundos problemas en periodos de 4 añitos. El largo plazo nos lo tenemos que comprar todos y sobre todo nos ayuda a los que no estamos metidos en el esquema de los 4 años para poder ayudar a tener horizontes de planificación mucho más largos. En particular, y aunque no es el tema de este congreso, en particular todo esto tiene profundas implicaciones para la gestión municipal. Cada vez más, cada vez que lo pensamos más, nos damos cuenta que van a ser las municipalidades. Espero que en la audiencia haya personas que trabajan en municipalidades para que vayamos tejiendo estas soluciones que no van a venir todas de arriba abajo, sino muchas van a ser de abajo para arriba. Yo tengo, por ejemplo, mucha esperanza puesta en Monteverde y lo que va a salir ahí tanto en descarbonización, ¿verdad? Turismo con transporte descarbonizado, por un lado, y una estrategia para medir su huella de carbono porque ellos quieren, y a la vez una estrategia para ser resilientes a los impactos climáticos porque saben que son muy vulnerables. Vieron lo que pasó en Monteverde con Nate. Triste, pero ahí van, son resilientes. Entonces, a lo que voy es que muchas de las soluciones que andamos buscando, todos andamos con hambre de soluciones, también van a ser soluciones que van a ser muy localizadas, muy innovadoras en su ámbito y que pueden inspirar soluciones en otros. Entonces, el punto aquí es no esperar que va a haber una receta mágica para todo el país o para todo Centroamérica o para digamos, la GAM, ¿verdad? Van a ser muchas soluciones y nos tenemos que involucrar. Pero aquí además quiero insistir en que por favor no caigamos en la trampa de que los que trabajan en descarbonización o que llaman mitigación de emisiones les digan que la adaptación tiene que esperar, o al revés, que les digan que la adaptación es lo único que cuenta y que nos olvidemos del otro. Además, un pequeño recordatorio, tenemos algo llamado el Acuerdo de París y los países dignos cumplen lo que prometen, y nosotros dijimos que tenemos un compromiso en el Acuerdo de París tanto en descarbonización como en adaptación o en resiliencia. Entonces, cumplir esa meta hay que hacerlo. Esto de que la mitigación no hay que hacerla porque el país tiene pocas emisiones, decir esto en el 2017 es no estar realmente conscientes de que hay un Acuerdo de París muy serio y que tenemos que cumplirlo. Nosotros sabemos que cada 4 años se hacen promesas y al final de esos ciclos, por lo general, hay un sentimiento de deuda, sobre todo en el tema de movilidad, porque la congestión aumenta y la gente está cada vez más frustrada. Entonces, ahora que vienen las elecciones, tenemos una gran oportunidad de replantear la relación entre los candidatos y nosotros los votantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podríamos cada vez más pedir que nos prometan menos, pero que lo que prometan sea conciso y que esté claro cómo lo van a hacer. Es decir, es mejor una oferta de cosas que sean más reducidas en número y que haya claridad de cómo se va a hacer. Es decir, ya no podemos en esta elección caer en la trampa tradicional de la carta al niño donde están los 20 puntos y que todos en el fondo sabemos que no van a pasar en los próximos 4 años. Entonces, un primer elemento que urgentemente necesitamos es replantear
la cantidad de promesas que se hacen y acortarlas y llevar al punto en que tengamos exactamente claro qué es lo que sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, en el debate de la tarde, cuando vengan a debatir los candidatos, que nos digan cuál es esa cosa. Si tuvieran que hacer una cosa bien en transporte, en movilidad, en todos los temas que hemos discutido, ¿cuál es la gran tarea que harían si tuvieran que escoger solo una? Un segundo punto es que sabemos que estamos en un contexto grave de déficit fiscal, los recursos son muy limitados y entonces va a ser muy importante para la credibilidad de los planes en materia de movilidad que haya mucha transparencia de cómo financiar esta tarea que tenemos por delante, en particular en materia de transporte colectivo. Y en particular dentro del transporte colectivo en materia de transporte limpio, cero emisiones. En el caso de Costa Rica Limpia, obviamente esperamos que haya una parte en los próximos 4 años que tenga que ver con la electrificación del transporte, sobre todo el público. Entonces, claridad de cómo se puede armar esa ingeniería financiera, porque es importante para la credibilidad. Y un tercer punto en materia de elecciones, y es quizás el más delicado, es el tema de la gestión del conflicto. Ya sabemos que en Costa Rica las decisiones de transporte se nos han quedado pegadas. Se ha quedado pegado el tren muchas veces, se queda pegada cada iniciativa para ordenar y limpiar y ser más estrictos con los buses y con los camiones, se quedan pegados, ya sabemos. Entonces, a mí en lo particular, pero estoy segura que ustedes también que están en la audiencia, una de las preguntas que más hay que contestar o más hay que hacer y que contestemos entre todos es cómo lidiar con el conflicto, cómo estructurar una negociación. Y para eso creo que vamos a tener que aprender de lecciones afuera, porque esta gestión del conflicto, así como la hemos estado manejando, en realidad no hay gestión, lo que hay es ceder ante ciertas presiones, no es sostenible. La ciudad así como está no es sostenible, el transporte no es sostenible. Llegamos al punto donde no hay vuelta atrás, tenemos que tener claridad en las tareas, en el financiamiento y en esa gestión, porque sabemos que hay una dinámica detrás de los telones que impide la reforma del transporte. Cierro con esto. A pesar de que vienen las elecciones y que los candidatos nos van a poner sobre la mesa propuestas y vamos a debatirlas, el punto con el que quiero cerrar es que todo esto también va a depender de la capacidad que tengamos de incidir nosotros como ciudadanía. 3 cosas básicas: involucrémonos con el Congreso, independientemente del resultado. Tenemos la oportunidad de ser mucho más activos en el Congreso. 2, si no quieren trabajar en el Congreso, entonces por favor trabajemos en la agenda municipal. Necesitamos reconectarnos con nuestra municipalidad. Y tercero, apoyen, póngale corazón y muchas horas voluntarias a los colectivos urbanos. Solo así vamos a poder lograr pasar de la movilidad que tenemos a la movilidad que realmente queremos. Muchísimas gracias por escuchar esta charla.